Hoy, un año después de las revueltas que terminaron con la caída de Hosni Mubarak, Egipto está en proceso de consolidar una democracia. A finales del año pasado, los ciudadanos egipcios acudieron a las urnas para elegir a la Cámara Baja del Parlamento. La Hermandad Musulmana y el Partido Salafista aseguraron las mayorías. Ahora la discusión está en la redacción de la nueva Constitución de Egipto, tema en el que los analistas coinciden en decir que habrá nuevas tensiones políticas y sociales. La convulsión continúa en Egipto. El país árabe no logra estabilizarse por completo luego de un año de la revolución que sacó del poder a Hosni Mubarak. El pasado 28 de noviembre, los egipcios acudieron a las urnas para elegir por primera vez a los miembros de la Cámara Baja del Parlamento. La Hermandad Musulmana y el Partido Salafista Al-Nur consiguieron las mayorías en el órgano legislativo. Este acercamiento con la democracia no termina de convencer a los ciudadanos que siguen regidos por una junta militar, la que sucedió a Hosni Mubarak. Los militares anunciaron que dejarían el poder si antes del 30 de junio son celebradas elecciones presidenciales y se garantiza la conformación de un gobierno de salvación nacional. Los militares levantaron el estado de emergencia que regía en Egipto desde 1981, año en el que Mubarak asumió el poder. Pero los disturbios y la inconformidad siguen. El pasado 17 de diciembre murieron 11 manifestantes que exigían la conformación inmediata de un gobierno para reemplazar a la junta militar. Este no es el aniversario de la revolución. Esta aún no ha terminado. Todo lo que ha sucedido es que aumentó el número de mártires y heridos y el número de personas que han sido juzgadas en un tribunal militar. El proceso judicial contra Mubarak continúa. La fiscalía pidió la pena capital para el exdictador por los delitos contra los manifestantes en las protestas de hace un año. A pesar de los cambios, aún los egipcios deben establecer acuerdos sobre lo fundamental expresados en una constitución. Según analistas internacionales, la redacción de la nueva Carta Política generará nuevas tensiones entre los líderes políticos y los militares que buscan asegurar privilegios adquiridos en 60 años de gobierno castrense. A Egipto le espera un futuro de consolidación democrática en medio de la efervescencia de los acontecimientos que aún retumban en la memoria el triunfo de la revolución. En nuestros estudios internacionales, el señor Román Ortiz, investigador, experto en seguridad y defensa. La Constitución es el gran tema en Egipto. ¿Por qué la redacción del texto ha generado tanta polémica? Los militares están esperando blindar los beneficios que tienen hasta el momento. Los islamistas están esperando también empezar un proceso que les garantice el poder. ¿Cómo llegar a un acuerdo? Bueno, el problema es que hay objetivos muy encontrados en la redacción de esa Constitución y probablemente los que van a salir ganando en estas circunstancias van a ser los hermanos musulmanes. Por un lado tenemos a los militares que quieren garantizar esa serie de privilegios, esa autonomía básicamente política, no estar sometidos al nuevo ejecutivo por ley. Por otro lado tenemos a estos sectores salafistas mucho más radicales, cuya agenda no es tan distinta de la de los talibán en Afganistán. Sí. Y en medio tenemos a los hermanos musulmanes que evidentemente tienen una agenda islamista, como decía, de islamización de la sociedad, de restricción de los derechos de las mujeres, de una política exterior mucho más fuerte y mucho más hostil hacia Israel y que por lo tanto va a conmocionar de alguna manera la paz regional. Y eso se está viendo ya paulatinamente, y probablemente el juego que va a determinar la Carta Constitucional es cómo los hermanos musulmanes van a utilizar estos sectores más radicales salafistas de Al-Nur para neutralizar al ejército y cómo el ejército y van a utilizar al mismo tiempo al ejército para frenar de alguna manera la agenda más radical de los salafistas, y finalmente vamos a tener una carta magna, una constitución más o menos a la medida de los hermanos musulmanes, teniendo en cuenta que los sectores laicos dentro del Congreso, sí, los sectores liberales, son realmente una minoría. Entre los salafistas y los hermanos musulmanes estamos hablando de que aproximadamente controlan en torno a un 60%, un 65% de las curules del nuevo Congreso. Señor Sala, en Londres, ¿realmente la gente que está en las calles, los manifestantes que se concentran en la Plaza Tahrir, están preocupados por la redacción de la Constitución? Usted nos decía bien ahora que lo que quieren es pan, lo que quieren es empleo, mejores condiciones. ¿Cuál es el papel en este juego político de quién va a ganar en la nueva Carta Magna de Egipto?
Pues si nosotros estamos hablando de la Constitución, esa es una pregunta muy importante. Hoy los manifestantes, ayer y hoy, cuando llegaron a la plaza de Tahrir, pues llegaron con un solo objetivo. El objetivo es presionar al gobierno actual. O sea, no es gobierno actual, sino que presionar a la Asamblea del Pueblo, que es la Cámara Baja, y también presionar al ejército para que no se haga una constitución que solamente representa a un solo grupo. La gente que está en la calle, como he dicho anteriormente, han tenido muchas ventajas que ahora pueden expresarse. La gente en la calle ahora mismo entienden exactamente lo que está pasando. Entienden que hay unos grupos como los hermanos musulmanes o los salafistas o los liberales o cualquiera que quieren imponer sus ideas y quieren imponer los artículos que les convienen y que les corresponden en la Constitución. Pero la gente que está en la calle no están de acuerdo con esto. Por eso salieron a las calles hoy dos grupos, un grupo que estaba celebrando la revolución y el otro grupo diciendo que nosotros estamos aquí, estamos presentes para decirles a los militares y a decirles a los hermanos musulmanes y a decirle a la Cámara Baja de que nosotros también queremos estar representados en la nueva Constitución. Quiero preguntarle, señor Román Ortiz, ¿escuchaba usted las declaraciones también de la posición francesa del portavoz de la Cancillería, Bernard Valero? ¿A quién le conviene en la comunidad internacional y a quién no el hecho de que los islamistas, por ejemplo, puedan llegar al poder? Bueno, desde luego a los que no le convienen y hay muy poca gente a la que le conviene realmente que los islamistas lleguen al poder, pero en particular hay una serie de perdedores. El perdedor primero, sin lugar a dudas, es Israel y las perspectivas de paz en Oriente Medio. Con los islamistas gobernando, o al menos en una posición hegemónica políticamente dentro de un país tan importante como Egipto en Oriente Medio, es evidente que van a suceder al menos dos cuestiones. Primera, los sectores más radicales del movimiento palestino se van a ver empoderados, aquellos que son más intransigentes y que tienen posiciones más duras frente a Israel, con lo cual las posibilidades de un acuerdo se van a ver dificultadas. Por otra parte, las relaciones entre Israel y Egipto se van a deteriorar y en ese sentido pues ya cuando se veía bastante claro que los islamistas iban a ser la fuerza dominante en la política egipcia, ha habido declaraciones de expertos israelíes que señalaban que durante 30 años los analistas de seguridad israelíes no se habían tenido que preocupar de la frontera egipcia porque básicamente Egipto era un país que había abierto relaciones diplomáticas y que tenía una relación pacífica con Israel, sin querer decir que necesariamente vaya a haber un conflicto, que no es así en absoluto. Sí. Lo que sí es verdad es que la llegada de los islamistas crea un escenario de mucha tensión para Israel en su frontera sur. ¿Y usted qué piensa, señor Sala, al presidente Barack Obama y a los Estados Unidos que apoyaron de una forma silenciosa la transición en Egipto? ¿Le conviene el hecho de que haya un gobierno como el que se está configurando en Egipto o cree usted que, como dicen muchos, le salió el tiro por la culata? No, yo creo que a los Estados Unidos sí les conviene sus intereses. Estados Unidos lo que le interesa es que haya un gobierno en Egipto, que sea un gobierno o un país que respete los acuerdos, que tenga intereses con ellos. Por eso Estados Unidos y la administración de Barack Obama ha abierto canales de diálogo con los hermanos musulmanes y nosotros podemos ver que, por ejemplo, con las visitas continuas con la embajadora de Estados Unidos en Egipto a la sede de los hermanos musulmanes y los encuentros que se hacen y el diálogo que mantienen entre ellos, esto expresa que Estados Unidos está buscando sus intereses y se puede adaptarse con cualquier gobierno. Lo que pasa, no estamos hablando de Egipto concretamente, estamos hablando de una primavera árabe que está en todo el mundo árabe
y está marcada con la llegada de los islamistas. O sea, Egipto no fue el único país o el primero que le ha salido eso. Por ejemplo, si estamos mirando el caso de Tunisia. Tunisia es un gobierno islamista y lo ha reconocido todo el mundo y están hablando con él. En Libia lo mismo, son los islamistas que estaban por allá. Una parte de ellos, por ejemplo, estamos hablando del ministro de Defensa, era una parte de la Al-Qaeda en el norte de África y fue cogido por Estados Unidos y de hoy en día es un amigo y se saludan la mano y se estrechan la mano y todo. Por eso lo que le conviene a Estados Unidos de hoy en día es sus intereses. No le interese que sea un gobierno islamista, que sea un gobierno laico, que sea un gobierno socialista o lo que sea. Con esto nos vamos a la segunda pausa comercial. Ya volvemos con nuestro tema de hoy en la noche. ¿Qué tanto ha cambiado Egipto 12 meses después de la caída de Hosni Mubarak? Ya regresamos.